Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la segunda charla del día de hoy del tercer Congreso de Educación Financiera. Antes de comenzar, me gustaría agradecer al doctor Andrés Aguirre Juárez, director general de COBAEP, y a la licenciada Mayra Ledesma Ortiz, por permitirnos hacernos uso de sus facilidades del COBAEP número 35 en la ciudad de Jalapa, Veracruz. El día de hoy hablaremos de pensiones, la cual será impartida por el licenciado Gerardo Chavarría, quien es gerente de metodología y asesoría comercial para Afore Sura. Les recuerdo que durante la charla tendrán en unos momentos podrán realizar sus dudas a través del chat de Facebook, mismas que serán resueltas al final de la ponencia. Es momento de mencionarles la trayectoria del licenciado Gerardo. Él es licenciado en Administración Industrial por el Instituto Politécnico Nacional. Lleva 20 años en la industria de las afores, donde ha destacado en el desarrollo de equipos comerciales especializados en la promoción y asesoría de ahorro para el retiro. Actualmente, en Afores Sura, tiene la responsabilidad de generar modelos de asesoría previsional que faciliten la toma de decisiones de los trabajadores en su planeación para el retiro a través de sus herramientas digitales. Asimismo, es vocero institucional de Afores Sura en temas relacionados con el sistema de ahorro para el retiro y también coordina la iniciativa de educación financiera y previsional. Hablemos de pensiones. Y en este momento le cedo la voz para que dé comienzo a su charla. Muy buenas tardes, licenciado, bienvenido. Listo, muchísimas gracias. Igual, antes que nada, primero un agradecimiento a los organizadores, a las autoridades y a las instituciones educativas que nos están permitiendo llegar al mayor número de personas posibles y hablar de un tema que para nosotros es muy relevante, que es obviamente este componente de la pensión. Muchas veces y en muchos foros nos hemos encontrado con una inquietud o con una opinión importante respecto a por qué, si estoy tan joven, estoy recibiendo información en el tema de Hablemos de Pensiones. Y la respuesta que siempre nosotros damos y manejamos es el momento más oportuno en el que una persona pueda iniciar este tema de conversación y de empezar, obviamente, a planificar el tema del retiro, que para nosotros, como institución Afore, representa un logro bien importante poder acercarnos desde edades muy tempranas a la población en general y hablar de este tema tan relevante. ¿Por qué? Porque nosotros, en la experiencia que llevamos en el manejo, obviamente, de cuentas individuales, que es a lo que nos dedicamos como Afore, pero al mismo tiempo, en este tiempo que hemos visto a muchísima gente, tanto clientes como no clientes, en este trayecto o en este proceso de situaciones, para algunos, situaciones agradables, pero para la gran mayoría es un tema que muy complejo, ¿no? Entonces, bajo esa característica o ese proceso, lo que nosotros hacemos es darle información a toda la población respecto a este tema de que tengan derecho a una pensión, pero al mismo tiempo tengan este beneficio o esta característica. Entonces, voy a mostrar una presentación y sobre la presentación vamos generando algunos componentes, algunos elementos, y al final de la misma, con todo gusto, contestaré las inquietudes o dudas que se vayan presentando sobre el tema. Listo, aquí tenemos. Entonces, el tema que vamos a estar platicando y conversando con ustedes se llama Hablemos de Pensiones, que, como les comentaba, es bien importante que desde lo más temprano posible, de inicio o al inicio de una vida laboral, identifiquemos los componentes más importantes que tenemos que tener como referencia para que con ello podamos nosotros, obviamente, tener esta claridad respecto a qué tengo que hacer para que el retiro en el futuro, y obviamente en un futuro lejano cuando llegue, sea en las mejores condiciones. Lo primero que tenemos que empezar a sensibilizar en la gente es si tenemos familiares pensionados y si esta característica de que si en caso de que los lleguemos a tener, lo que nos tenemos que empezar
a visualizar es la pensión que ellos reciben, es la pensión que a mí me gustaría recibir al momento de mi retiro. Lo que nosotros hemos identificado con mucha tristeza en ocasiones es que las pensiones que reciben las personas que ya tienen este derecho ejerciéndolo son pensiones muy bajas. Realmente son pensiones que no la visualizaron en su momento en el monto que están recibiendo al día de hoy en este componente de renta mensual o de ingreso mensual a través de la pensión. ¿Por qué? Porque a lo mejor no conocieron con oportunidad los requisitos para tener derecho a una pensión, no conocieron con oportunidad o con mucha anticipación los elementos clave que deben de conocer para efecto de mejorar o maximizar, en este caso, el tema de la pensión. Bajo este contexto, nosotros nos hemos dedicado a construir herramientas, modelos de asesoría y en este momento plataformas digitales que le permiten a una persona conocer cuál es el modelo de pensión que les corresponde, qué requisitos son los que deben de tener en ese contexto y bajo esa característica darle las mejores recomendaciones para que empiecen en este momento a ejercer sobre la decisión hacia su retiro, cuál es el monto de pensión que les gustaría recibir respecto a componentes de ingresos, pero al mismo tiempo que visualicen qué tienen que hacer para poder cumplir ese objetivo de retiro en algún futuro determinado. Bajo este componente, el tema de las personas que conocen a familiares pensionados o conocidos que tienen una pensión, la mayoría de ellos sabemos que las pensiones son muy bajitas y que son personas que incluso tienen que seguir trabajando de manera informal para poder, en este caso, ir sobrellevando las etapas de retiro, ¿sí? Entonces, ese es uno de los primeros elementos que nosotros siempre generamos un poquito de conciencia, visualizarnos en alguien que ya tiene un ingreso por pensión y saber, obviamente, si nosotros queremos llegar a ese mismo momento y con esa misma situación económica. Luego tenemos otra pregunta que para nosotros es clave, es, ustedes que son jóvenes o la mayoría de la gente que nos ve en estas charlas, que es gente muy joven, siempre es este componente de cómo te gustaría vivir tu retiro. Para dar un poco de contexto también en ese sentido, hubo una encuesta que se hizo a nivel nacional a través, en este caso, de la AMAFORE. La AMAFORE para nosotros es nuestro representante gremial ante las autoridades de gobierno. Y en esta encuesta que se hizo, se le preguntó particularmente a la gente joven cómo les gustaría vivir su retiro. Para tener un poco de referencia, esto se hizo en el año 2018. Y tuvimos datos de verdad bien interesantes en ese contexto porque mucha gente joven lo que nos dijo es, yo voy a vivir mi retiro o quien me va a apoyar en la parte de mi retiro van a ser mis hijos. Y esa respuesta es muy contrastante contra lo que realmente vivimos, en lo que observamos con la gente joven. ¿Por qué? Porque la gente joven, dentro del pensamiento actual que tiene es, a lo mejor no me caso y a lo mejor no tengo hijos. Y las personas que sí lo llegan a hacer, o los jóvenes que sí lo llegan a hacer, sí forman su familia y tienen 1, máximo 2 hijos. Eso es lo que vivimos en la actualidad con la gente joven. ¿Es algo muy bueno? Claro que es algo muy bueno, pero si están visualizándose que van a vivir de los hijos, es algo muy grave. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos también identificado es, pues obviamente, ahorita, un hijo que tiene a lo mejor 20, 22, 25 años, obviamente no está pensando o dentro de sus planes, en la mayoría de los casos, no está el ser el apoyo económico en el retiro de los padres. Y si yo pienso que voy a vivir de mis hijos y nada más voy a tener uno, pues eso como que se contradice de manera muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, también es un elemento que debemos de visualizar. Mucha gente cuando le preguntamos también cómo le gustaría vivir su retiro, la mayoría nos dice económicamente tranquilo. Ahí tendríamos que indagar todavía más información para identificar y qué es para ti o qué es para la gente vivir económicamente tranquilo, ¿no? Entonces son elementos que también debemos de conocer mucho, de identificar
y de realmente generar conciencia en esta pregunta. Aunque yo sé que falta muchísimo tiempo, es el momento más oportuno para poder empezar a pensar en este componente del retiro y obviamente que la pensión que vayamos a recibir sea lo más atractiva económicamente hablando y que me permita en ese caso, con el ingreso que voy a recibir, obviamente como componente de pensión, tener una mejor calidad de vida y no depender. Aquí particularmente es no depender económicamente de alguien, mucho menos de los hijos, ¿sí? Entonces, sobre esto, algunos elementos importantes. La población joven nos dice que un 20% piensa en el retiro como una pensión, una jubilación o un patrimonio propio. Eso es algo bueno, ¿sí? Porque al menos hay gente que está pensando que el retiro va a ser en alguno de esos tres componentes. 48% también de la población joven dice, ¿por qué? Porque somos una economía, somos un país que tiene ciertos componentes o comportamientos familiares, económicos y laborales que sabemos que si seguimos esos mismos patrones, seguramente no vamos a poder tener, en este caso, un elemento o un contexto de un buen retiro, o inclusive para muchas personas, ni siquiera cubrir los requisitos para tener derecho a una pensión en una etapa de vida de desacumulación, así le llamamos, pero realmente es la etapa adulta en la cual yo ya no quiero seguir trabajando y quiero recibir un ingreso por el esfuerzo laboral de toda mi trayectoria de trabajo. Y el 52% de la población joven dice tener un plan de retiro, pero aquí hay una característica. Cuando nosotros le preguntamos a estas personas, ¿qué entendemos por un plan de retiro? Importante? Es un vehículo, obviamente un vehículo financiero o de inversión, que te va a permitir tener una forma de acumular dinero y que ese dinero se vaya a una inversión con características muy particulares. Particularmente es el tema de que la inversión va a durar específicamente para el tema del retiro. Entonces son elementos que nosotros vamos identificando en la población independientemente de la generación a la cual le estamos generando información o asesoría, a la cual estamos generando diferentes herramientas para la toma de decisiones, pero en todo hay un común denominador. La gente no sabe, en términos generales, qué tiene que hacer para mejorar su componente de retiro. Y algo muy importante, y que esto sí va enfocado 100% para la gente joven. El modelo de pensión que van a tener para efecto del retiro involucra que hay una entidad financiera que es el vehículo, estoy hablando de la Afore, que es el vehículo donde vamos a ir guardando dinero y ese dinero se va a ir capitalizando, es decir, va generando rendimiento en el tiempo y al final de la vida laboral, con el dinero que yo llegue a acumular, es con lo que se va a calcular mi pensión. Pero aquí dije algo importante. Nosotros como Afore somos el vehículo que te vamos a poder orientar, que te vamos a poner una cuenta individual, que obviamente es lo que cada persona va a ir acumulando. Nuestra función es maximizar lo más que se pueda el rendimiento del dinero que nuestros clientes nos dan en custodia, ¿sí? Pero no nada más basta con eso para tener un buen retiro. Realmente lo que vamos a tener que hacer es identificar cómo lo quiero vivir, con qué monto, hablando en términos monetarios de dinero, pero al mismo tiempo es dónde entra mi responsabilidad como dueño de esa cuenta individual para que realmente lo que quiero tener en el retiro se pueda dar. Entonces aquí hay un elemento interesante. El trabajador o el dueño de la cuenta individual también se vuelve responsable de cuál va a ser, en este caso, el retiro que quiere tener y nosotros entramos en una siguiente función. Una es la de la custodia del dinero y hacer que el dinero crezca, pero otra de nuestras funciones bien importantes como Afore es orientar y dar asesoría para que ese sueño que una persona tiene respecto al tema del retiro se pueda cumplir en las condiciones que se quieren o se están planificando. Entonces, son elementos bien importantes que hay que conocer.
De aquí se deriva algo ya bien importante, que sí es un elemento que impacta de manera directa en cómo nos vamos a retirar en el retiro. Y estoy hablando particularmente el sistema de pensiones en el país. Nosotros tenemos bien identificado que están todas aquellas personas que cotizan al Seguro Social, estoy hablando en este caso del IMSS, porque trabajan en la iniciativa privada. También nos vamos a encontrar y tenemos clientes que trabajan para el Estado, pero la dependencia donde están laborando por las condiciones propias del trabajo, cotizan al IMSS. Tenemos el otro grupo muy grande de personas que cotizan porque trabajan en una dependencia del Estado, cotizan al ISSSTE. Son nuestros dos grupos más grandes que tenemos en el país de trabajadores que deben de tener una cuenta individual en una Afore. Pero también tenemos otro grupo que ahí el esfuerzo y el alcance que necesitamos hacer para que más personas generen conciencia sobre la importancia de la cuenta individual y sobre la importancia del tema del retiro, estoy hablando de los trabajadores independientes. Aquellas personas que nunca han tenido seguridad social, ya sea del IMSS o del ISSSTE, pero que el modelo de pensiones que tenemos en el país les permite aperturar una cuenta individual en una Afore, ir acumulando dinero en esa cuenta individual, todo a través de ahorro voluntario o de aportaciones voluntarias, y que ese dinero, cuando tengan la edad del retiro, lo puedan ocupar para financiarse la compra de una pensión privada con una compañía aseguradora o compañía de pensiones. Entonces, este modelo de sistema de pensiones en el país realmente trata de cubrir a la mayoría de la población que en algún momento tenga un ingreso derivado de una actividad laboral. Ojo, aquí lo voy a comentar muy directo, a través de una actividad laboral formal, ¿sí? Que permita que se pueda percibir de manera legal. Entonces, son los elementos que son bien importantes conocer dentro de este proceso. Ahora, ¿cómo se conoce el modelo de pensión que está vigente en nuestro país y que este modelo de pensión le va a corresponder a toda la gente joven o, en su gran mayoría, aquellas personas que tengan 40 años de edad o menos? Y obviamente a los nuevos que se vayan a incorporar en una relación laboral. Este modelo de pensión se llama modelo de contribución definida, así es el nombre técnico. El nombre coloquial, para decirlo de una manera mucho más sencilla, es el modelo que está basado en cuentas individuales administrado por Afores. ¿Sí? Entonces, todas aquellas personas que se incorporan o que en este momento tienen una relación laboral y que derivado de ello cotizan al IMSS o cotizan al ISSSTE, tienen una cuenta individual. Ahora aquí se abre otro componente. Para las personas que cotizan al IMSS y que se van a pensionar bajo el modelo de contribución definida, son todas aquellas personas que iniciaron o van a iniciar, por así decirlo, pero es que iniciaron su cotización al Seguro Social a partir del 1 de julio de 1997. Todas aquellas personas, o a partir de esa fecha hacia acá, que se estén incorporando a la Seguridad Social, se van a pensionar bajo el modelo de cuentas individuales, y todas aquellas personas, en el caso ISSSTE, que iniciaron su cotización al ISSSTE a partir del 1 de abril del año 2007, también son personas que se van a retirar bajo el modelo de contribución definida o el modelo de cuentas individuales. Ahora, ¿dónde viene la importancia de este proceso? Uno, que el modelo de cuentas individuales, pongo un apuntador para que sea más sencillo que ustedes me puedan ir visualizando. El modelo de contribución definida se basa en aportaciones que se integran en una cuenta individual. Ahí está lo más relevante. Yo debo de tener y aperturar de manera formal una cuenta individual en una Afore para que ésta reciba mis aportaciones, las que se derivan de la relación laboral, más las que son ahorro voluntario, las inviertan de tal manera que se pueda maximizar la ganancia o el rendimiento, y que cuando yo cumpla cuando menos 60 años, yo pueda solicitar una pensión, y si cubro los demás requisitos,
entonces el dinero que acumule servirá para financiarme una pensión, dependiendo alguna de las modalidades que ahorita también voy a mencionar, ¿sí? Esta cuenta individual, lo comentaba yo hace rato, se puede incrementar con el ahorro voluntario. Y aquí es donde viene uno de los elementos más importantes. Debemos realmente generar ahorro voluntario en la cuenta individual para que a través de la aportación que se origina del esfuerzo laboral más el componente voluntario, yo pueda tener una pensión lo suficientemente atractiva para poder vivir cómodamente, económicamente hablando, ¿sí? La etapa de desacumulación. La etapa de desacumulación, en muchos textos, la van a encontrar como la etapa del retiro o el momento en el cual una persona tiene derecho a una pensión. Ahora, esto va muy ligado con este punto que dice que la pensión está definida por el saldo acumulado de la cuenta individual. Entre más saldo tenga, mayor será el monto de pensión que voy a recibir. Y luego viene un elemento bien importante. ¿Qué modelo o qué tipo de pensión es la que me corresponde? Una se llama renta vitalicia. El tema de la renta vitalicia, chavos, no es otra cosa más que transferir el dinero que acumulé en la FORE, se lo voy a transferir a una compañía aseguradora o compañía de pensiones, y esta compañía se compromete a pagarme una pensión por el resto de mi vida, ¿sí? Y esa pensión va a ir incrementando año con año en función al efecto inflacionario. Se va actualizando nada más. Y hay otra modalidad de retiro que se llama, o de pensión, que se llama retiro programado. En este, quien me está pagando la pensión mensual va a ser la misma FORE, donde yo tengo mi cuenta individual. En ambos casos debería ser a partir de los 60 años, pero tiene un elemento interesante. ¿Cuál es este elemento interesante? Que la pensión se va a calcular en función a mi expectativa de vida. Fíjense aquí una diferencia. En la renta vitalicia se va a pagar la pensión hasta que la persona fallece. Es decir, si la persona una vez que contrata la renta vitalicia tiene una vida todavía de 5 años, estoy pagando 5 años. Si tiene una vida de 10 años, estoy pagando 10 años. Pero nos vamos a encontrar con excepciones importantes de que a lo mejor vive 30 años más o más a partir de que se pensiona. Pero por haber decidido pensionarme por renta vitalicia, entonces yo ya tengo asegurado un ingreso permanente hasta el fallecimiento de la persona. En el retiro programado es distinto, porque en el retiro programado lo que nos dicen es, voy a tomar en este momento cuál es tu expectativa de vida y lo que tienes acumulado en tu cuenta individual lo voy a dividir en una forma muy simple. Lo estoy diciendo muy, muy simple. Lo voy a dividir entre tu expectativa de vida. El riesgo que se puede correr en este caso es que yo, Gerardo, viva más tiempo, en el caso del retiro programado, viva más tiempo del que se programó para estarme pagando una pensión. Porque puede llegar el caso en el que se termina el dinero acumulado en la cuenta individual para el pago del retiro programado, la persona sigue viva, pero ya no tiene la forma de estar recibiendo, en este caso, la pensión llamada retiro programado. Entonces, son elementos que hay que considerar muy bien para efecto, en este caso, de lo que es el modelo de contribución definida. Luego viene un elemento bien importante que son algunos requisitos que se deben de cubrir, y ojo aquí, bien importante, no es uno o el otro, es uno y los otros requisitos, ¿va? Entonces, si yo soy una persona que va a cotizar a la iniciativa privada o al seguro social, el mínimo de semanas que voy a requerir son 1000 semanas de cotización. Si esas 1000 semanas de cotización las transformamos en años de servicio, estamos hablando que más o menos son 20 años de trabajo. Porque en el caso ISSSTE, ahí el mínimo obligatorio, hablando de tiempo laborado, son 25 años de servicio. Entonces aquí ya hay una primera diferencia entre los cotizantes del IMSS y los cotizantes del ISSSTE. Pero luego también viene que en ambos institutos yo me debería de retirar mínimo a la edad de 60 años. Si bien es cierto, tanto para IMSS como ISSSTE hay una posibilidad
que se llama retiro anticipado, es decir, de pensionarme antes de los 60 años. Eso es válido. Sin embargo, aquí hay un elemento interesante. Nosotros como Afore no vamos a recomendar abiertamente o tanto el tema del retiro anticipado. ¿Por qué? Porque para el tema del retiro anticipado yo tengo que tener todavía más dinero acumulado que me garantice que lo que me hace falta de expectativa de vida lo pueda cubrir con el dinero que acumulé durante mi trayectoria laboral. Entonces, elemento importante, la regla nos dice que es a partir de los 60 años, pero habrá personas que nos digan, oye, ¿yo qué tengo que hacer para pensionarme antes de los 60 años? La respuesta es muy sencilla, chavos. Tener mucho dinero acumulado en la cuenta individual que te permita, con ese dinero, comprarte una pensión por lo que reste de vida de la persona. Entonces, es algo que también se menciona, pero hay que tomarlo como referencia para que no haya ningún contratiempo. Y lo último es tener saldo acumulado en la cuenta individual suficiente para contratar una pensión, en este caso en ambos institutos, llámese renta vitalicia o llámese retiro programado. Sin embargo, también hay una condición importante que para muchas personas puede llegar a aplicar, pero va a aplicar más para aquellas personas que no planificaron con anticipación el tema del monto de la pensión que les gustaría recibir en el retiro. Y estoy hablando de que si yo, Gerardo, cumplo las semanas o los años de servicio en el caso ISSSTE, ya tengo los 60 años o tengo más, me pensiono, voy a pedir mi autorización de pensión y me la otorgan, ¿no? Seguramente en ese contexto, lo que va a pasar es de que para muchas personas el saldo acumulado no fue tan atractivo. Sin embargo, sí van a estar protegidos porque lo que la ley nos dice es que si no cumples con estos requisitos, y particularmente con el tema del saldo acumulado, de todos modos el Estado te garantiza una pensión. Y la conocemos en este caso como pensión garantizada. Si tú me cubres el tiempo de servicio mínimo y tienes los 60 años, aunque tengas poco dinero acumulado en la cuenta individual, se te garantiza una pensión, pero también son pensiones muy bajitas, ¿sí? Porque no se valdría que alguien que a lo mejor se esforzó un poco más y que acumuló más dinero y que realizó ahorro voluntario en la cuenta individual, pues tenga la misma pensión que alguien que no generó el mismo esfuerzo para llegar a tener ese monto. Entonces, pensión se va a tener si es que tengo poco dinero, pero obviamente la pensión garantizada que la persona vaya a recibir va a ser una cantidad muy, muy, muy pequeña. Para darles un dato relevante, las personas en el IMSS, es decir, cotizantes IMSS, que reúnen el requisito del tiempo cotizado y de la edad, pero que acumularon muy poquito dinero en la cuenta individual, la pensión más baja como pensión garantizada que se maneja en el caso IMSS es de 2,700 pesos. Y aquí la pregunta que yo los invito a que reflexionemos es, si yo en este momento estuviera con la posibilidad de pensionarme, ¿podría vivir con 2,700 pesos? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿va? Luego viene un poco elementos que han afectado el componente de la pensión, la población total. Voy a ver algunos datos muy rápido. Aquí lo que me dice que en el 2010 habíamos 114 millones de mexicanos, 2020 127, más o menos andamos en eso, en las proyecciones que se llegaron a hacer, pero nos dice que en el 2030 vamos a ser 137 millones y que para el 2050 la expectativa es que seamos 150 millones de mexicanos. Es decir, del 2010 al 2050 la población va a crecer un 32%. Pero luego viene otro elemento interesante, la esperanza de vida. En el 2010 la esperanza de vida para los hombres era de 71 años y en el caso de las mujeres vivían hasta los 77 como esperanza de vida. Para el 2050, la expectativa del hombre es que viva hasta los 77 años y que la mujer viva casi hasta los 82. Si bien es cierto, la esperanza de vida crece más en el caso de los hombres que las mujeres, pero aún así, las mujeres van a seguir viviendo más tiempo, ¿va? Y luego viene otro elemento interesante. ¿Cuánta gente en México
va a ser adulto de 65 años o más. En el 2010 había en México casi 7 millones de adultos de 65 años o más. Para el 2020, la proyección es de que somos o van a ser casi 10 millones, o fueron, perdón, casi 10 millones de adultos de 65 y más. Pero para el 2050, la proyección es de que sean casi 30 millones de mexicanos de 65 años o más. O sea, vean ustedes, entre el 2010 y el 2050, cuánto va a crecer la población de adultos 65 años o más en nuestro país. Y si esta población crece en ese ritmo y a ese volumen de personas, pero son personas que no tomaron una decisión de manera preventiva respecto al tema de la pensión, estamos hablando que va a haber muchos millones de mexicanos con pensiones extremadamente bajas y también muchos millones de personas que por no conocer los requisitos marcados en las leyes, no van a tener el derecho a la pensión. Entonces el elemento es de verdad bien importante. Un poco nada más aquí también como referencia, cómo está la actividad laboral en México. Eso también es información del 2018, donde nos dice que la edad de inicio laboral es de 20.8 años para el caso de los hombres y que las mujeres en promedio inician 3 años después. Que la densidad de cotización es de casi el 43%. Para poderme explicar qué es la densidad de cotización, voy a poner un ejemplo. Si la estadística nos dice que una persona empieza a los 20 años y que se debería de pensionar a la edad de 60, estamos hablando de un periodo de 40 años de capacidad productiva, o sea, donde una persona podría estar trabajando. Si esos 40 años la persona los cotiza en su totalidad, es decir, tiene seguridad social, estaríamos hablando que entonces su densidad de cotización es del 100%. Pero ¿qué pasaría si una persona puede trabajar 40 años, pero solamente cotizó al IMSS durante 30 años? Entonces su densidad de cotización es del 75%. A eso nos referimos con ese concepto. Entonces, en las estadísticas nos dicen que en términos generales, la densidad de cotización promedio en el país es de casi el 43%. O sea, estamos hablando de que si eso lo traducimos a semanas, son casi 830 semanas. Y el requisito mínimo para tener derecho a una pensión son 1,000 semanas. Entonces, es bien importante que son este tipo de datos lo que nos van a ayudar a tomar decisiones respecto a nuestra trayectoria laboral en el caso de que yo en algún futuro sí quiera llegar a tener una pensión. Otro elemento importante nos dice que el ingreso es 38% mayor en la formalidad que en la informalidad. Eso también es un dato relevante porque hay mucha gente que dice, es que yo ganaría más si hago cierta actividad, que no tenga seguridad social o que no tenga un patrón. Podría ser que sí, seguramente sí hay muchas actividades y personas que esa posibilidad de ingreso mayor lo tienen, pero no tienen prestaciones. Y las prestaciones son las que en determinado momento protegen en componentes de seguridad social a una persona o versus una persona que identifica que trabajar en la informalidad es mejor. Entonces, elementos interesantes. Densidad de afiliación es por cada 100 personas que se incorporan a una actividad productiva y con seguridad social, o bueno, productiva, el 77% tiene seguridad social y el resto entraría en una actividad productiva pero sin seguridad social. Y también nos dice que la duración promedio en un empleo es de 3.3 años. Entonces, elementos también importantes para que ustedes puedan ir tomando decisiones. Y dentro de las recomendaciones que nosotros le damos mucho a la gente que va a iniciar una vida laboral activa, es uno, que el patrón aporte seguridad social conforme a tu salario real. Con el tema de la reforma laboral que hubo recientemente en el país, este tema nos da tranquilidad a nosotros como Afore, porque sabemos que ese elemento que existía de que te voy a contratar, sí, pero ante Seguro Social te voy a registrar con el salario mínimo y lo demás te lo pago por fuera. Técnicamente eso con la reforma laboral se debería de eliminar, ¿no?
Y eso favorece muchísimo a una persona porque le genera derechos conforme a un salario más alto o al salario real que está percibiendo y no con un salario muy inferior, que es lo que hacía el aliado para el retiro. O sea, obviamente, en este caso, aportar lo más que se pueda y que sean aportaciones que sí realmente tengan un foco en el retiro, ¿va? En caso de emprender un negocio, que eso es algo que de verdad nosotros en Afores Jura estamos convencidos que el tema del emprendimiento es un componente laboral que le genera muchos beneficios a la economía del país y obviamente a las personas. La única recomendación que nosotros hacemos es cuando generes un componente laboral a través del emprendimiento, no te olvides que la seguridad social es un aliado en caso de alguna eventualidad, ya sea por accidente o enfermedad. ¿Sí? Y reiterando siempre que en caso de no tener una relación laboral activa, importante siempre tener el componente del ahorro voluntario si es que tú ya tienes una cuenta individual y es en la medida de las posibilidades de cada persona, vele metiendo dinero a tu cuenta individual porque eso, créeme, que te vaya a dar muchísimo para efecto del tema de la pensión. Un poquito otro tipo de información o indicadores que son importante mencionarlos. En este momento es el país que menos aporte tiene a la seguridad social. ¿Sí? O sea, vean, nosotros estamos, si aquí le pusiéramos número, aquí es el 6.5% de nuestro salario. Esto, hubo una reforma de pensiones que entró en operación a partir de este año y que a partir del año 2023 va a empezar a generar de manera gradual un incremento en la aportación hasta llegar al 15% del salario base de cotización. Pero esta reforma laboral, al menos de momento, solamente aplica para cotizantes IMSS, no aplica para cotizantes ISSSTE. Aunque en el caso del ISSSTE tampoco está tan malo porque ellos aportan el 11.3% de su salario, pero adicional tienen la posibilidad de generar un ahorro que el nombre administrativo, por así decirlo, es ahorro solidario, pero el nombre técnico es una aportación match, ¿sí? Y esta aportación es, si tú, trabajador, depositas, yo, dependencia de gobierno, también deposito más a tu favor. Entonces, ellos si hicieran este componente, podrían llegar incluso casi a un 20% de aportación en el caso de lo que se esté acumulando para efecto del retiro. Tenemos otro elemento importante en el 2010, esto es bien interesante, ¿no? Aquí, fíjense, nos dice, la barra de color amarillo son dependientes totales por cada 100 habitantes en edad laboral. La barra azul más clarita son dependientes jóvenes, son menores de 14 años. Y la barra azul más oscura, ¿sí?, son dependientes mayores de 65 años. O sea, si lo vemos así muy sencillo, lo que a nosotros nos muestra es una grave preocupación, ¿no? Porque conforme vaya pasando el tiempo, va a haber más personas de 65 años o más que dependan económicamente de alguien si en este momento no hacen una acción para acumular dinero hacia su retiro. Y lo que yo comentaba casi al inicio de la charla con ustedes es que la población joven en 2018 nos dijo que su pensión o su retiro lo van a vivir con el apoyo de los hijos, ¿sí? Pero también sabemos que cada vez hay menor tasa de natalidad, es decir, nacen menos niños, por lo tanto, va a ser muy complicado que una persona la pueda apoyar su hijo, porque seguramente nada más va a tener uno o dos. Y esto lo digo hablando con los números que nosotros hemos estado viendo respecto al comportamiento de la población en nuestro país en las últimas décadas. ¿Ah? Y ya para meternos muy rápido a elementos que ustedes deben de conocer y deben de tener bien presentes para efecto de la pensión son los siguientes. La aportación. Entre más aportación le estemos generando a la cuenta individual, mayor dinero entra
mayor retorno también vamos a tener, mayor retorno acumulado por mis aportaciones. Por lo tanto, voy a poder tener una pensión más elevada, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, en las condiciones actuales que tenemos, ¿sí? En lo que tenemos actualmente, o sea, el monto de la pensión que una persona pueda llegar a tener si no modifica este comportamiento es que va a ser el 44% que se conoce como tasa de reemplazo sobre su último salario. Pero aquí estoy considerando que la persona trabajó cuando menos 40 años en una empresa o en una dependencia de gobierno. Entonces, vean cómo esto es bien, bien crítico, porque las condiciones también en nuestra economía no es que sean las peores, pero tampoco son las más óptimas. Sin embargo, si adicional a ello nosotros no nos comprometemos con el manejo de nuestra propia cuenta individual, entonces el monto de la pensión pues se va a ir mermando conforme vaya pasando el tiempo y no esté tomando una acción respecto al tema de la pensión. Aquí hay un ejemplo donde aquí lo que yo estoy poniendo, lo que ponemos en la presentación es una persona en promedio, ¿sí?, gana 431 pesos diarios, promedio. Esta información es con, si mal no estoy, debe ser como con el corte de junio de este año. Si a esta persona nos la llevamos en aportaciones hasta la edad de 65 años, considerando también el dato de que una persona en promedio empieza a cotizar a los 20 años y que se va a retirar a los 65 por concepto de vejez, fíjense muy bien, el patrón en un año le va a aportar 5,223 pesos. El trabajador de su propio salario va a aportar 1,141. Y el gobierno o el Estado va a aportarle a esta persona con esta característica en el periodo de un año 1,511 pesos. Esta persona nos vamos a llevar sus tabuladores de aportación que se manejan en este caso con la reforma de pensiones. Por lo tanto, el patrón, la persona, y siempre y cuando este salario no se modifique, va a aportar 655,000 pesos casi. El trabajador va a aportar 57,000 y el Estado solamente va a aportar 3,598. Si este saldo que la persona bajamos, le va a alcanzar para cubrir 4.7 años de pensión con el mismo salario. Pero ustedes imagínense, este salario de 431 pesos al día de hoy, ¿para qué me va a alcanzar dentro de 45 años? Entonces, elementos a considerar, chicos, de nuevo. Otro elemento que nosotros es súper importante es la edad de inicio laboral. Entre más tarde yo empiece una cotización en el IMSS, menos tiempo de capitalización del dinero voy a tener. Entonces, son elementos que hay que tener bien presentes para que no tengamos ningún contratiempo para efecto de la pensión. Y quiero hacer aquí una corrección a lo que comenté hace rato. Yo decía o comenté que el casi 43% de densidad de cotización en nuestro país representaba casi 830 semanas. Lo correcto son 892. Pero ni así alcanzaría el derecho a una pensión. ¿Por qué? Porque lo que me piden como mínimo son 1,000 semanas. Y luego este detalle de las semanas de cotizaciones porque no sabemos cómo funciona un modelo de pensión. Y hay ocasiones en las que yo decido ser emprendedor, que vuelvo a repetir, es algo muy bueno, pero durante el tiempo de emprendimiento, como eres tu propio patrón, hay formas de aseguramiento voluntario en el IMSS que te permiten seguir acumulando semanas, ¿no? A veces para mí es más fácil porque me es más atractivo por dinero irme con un patrón que no me da seguridad social porque lo que me dice es, si no te pago la seguridad social, te la pongo en tu salario. Entonces, es algo bueno, ¿no? Porque tengo un ingreso de momento más alto, pero en el futuro me estás afectando porque no estoy acumulando semanas
que son requisito fundamental para el derecho a la pensión. La edad del retiro, yo he tenido la oportunidad de dar charlas en muchas universidades y una respuesta común a una pregunta que hacemos es, ¿a qué edad les gustaría retirarse? ¿No? Y muchísima gente, y gente joven y gente no tan joven y gente que ya está próximo a edades de retiro, siempre nos dicen que nos gustaría retirarse mucho antes de los 60 años. La pregunta que también nos tendríamos que hacer, y después de los 60 años, ¿qué quiero hacer? O una vez pensionado, antes de los 60 años, ¿qué quiero hacer? Porque así como están los elementos generacionales en la actualidad, yo creo que todos hemos visto o identificado que una persona que tiene 40 años se siente como si tuviera 25, ¿no? Que eso es algo muy bueno porque tiene toda la energía para sentirse de 25, por lo tanto, pues podría seguir trabajando más tiempo. Entonces, a veces esos elementos que escuchamos, que vemos, que leemos o que seguimos a través de alguna red social, a veces no son tan atractivos para efecto de planificar de manera correcta el tema de la pensión. El tema de rentabilidad, aquí, de verdad, chicos, yo los invito a que cuando ustedes inicien una vida laboral, si es que todavía no la inician, y los que ya lo tienen, el componente laboral, de verdad, identifiquen con claridad la oferta de afores que hay en el mercado y que esta oferta les dé el beneficio de identificar también con claridad cuál es la que me otorga el mejor rendimiento de largo plazo. ¿Por qué? Porque entre mayor rendimiento tenga, mayor dinero voy a acumular en la cuenta individual y por lo tanto podré tener una pensión más alta. Y aquí veamos esta nota que ponemos, que el 1% de rentabilidad mayor entre una Afore y otra, puedo tener un 27% más de pensión. Pero ojo aquí, porque también es bien importante comentarlo, al decir 1% de rentabilidad mayor, es el 1% de rentabilidad acumulada de largo plazo. No vayamos a pensar que el 1% entre un mes y otro me va a dar 27% de pensión, porque eso no es cierto. Es 1% de rentabilidad mayor en la trayectoria laboral de una persona. Y créanme que en la actualidad sí existe empresas que tienen estos diferenciales de muy largo plazo, ¿no? Entonces, elementos que también, chicos, ustedes deben de saber, ¿va? Entonces, aquí estoy dando un poco de continuidad al proceso, ¿no? Aquí lo que ponemos es, si la Afore donde estoy, desde que inicio mi vida laboral hasta que la termino, me da un 5% de ayuda, poderme financiar en las mismas condiciones, 16 años de pensión en ambos casos. Tanto elemento importante, acuérdense que el hombre vive menos que la mujer, donde yo quiero estar recibiendo el tema de una pensión. Y el otro punto o elemento de edad bien importante es el ahorro voluntario, y en el caso del ahorro voluntario, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿en qué momento quiero iniciar este hábito de ahorro voluntario para mi retiro? ¿Y cuánto debería estar ahorrando de manera voluntaria para la pensión que quiero recibir? Entonces, chicos, es elementos de edad bien importantes. Voy a ir cerrando y si hay algunas preguntas y nos da tiempo, las contestamos, ¿no? El primero es, siempre cuenten o tengan seguridad social. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, falta muchísimo para el tema del retiro, también nos podemos enfrentar con casos de accidentes o enfermedades profesionales o no profesionales que me van a imposibilitar a seguir trabajando. Y el tema de la seguridad social es algo que nos va a ayudar a cubrir a través de un ingreso mensual este componente. Realiza ahorro voluntario desde edades tempranas. ¿Por qué? Porque te va a dar más tiempo de capitalizar, en este caso, el tema del retiro. ¿Va? Revisa periódicamente el estado de cuenta. Eso, créanme que es algo con lo que batallamos mucho con la gente que actualmente tiene una cuenta individual, porque no le da la importancia necesaria al estado de cuenta
Y ahí vas a poder identificar si tienes, perdón, inconsistencia en tus datos, si tienes o no te están aportando de manera correcta, o hubo algún movimiento que no realizaste en la misma cuenta individual. Entonces son cosas bien importantes que debes de conocer. Conocer el sistema de pensiones que te corresponde, que lo vimos, es el sistema de cuentas individuales. ¿Qué características tiene? ¿Por qué me tengo que enfocar mucho en las semanas, en el saldo, en las aportaciones? ¿En qué momento estoy empezando a ahorrar? ¿En qué momento me quiero retirar? Todo eso es bien importante y relevante para que la etapa del retiro se pueda vivir de un modo feliz y económicamente tranquilo. Eso es lo que nosotros como Afore buscamos en todo este tipo de procesos en los cuales el trabajador o una persona tiene derecho a generar una estabilidad al término de su vida laboral. ¿Sí? Entonces, con este elemento, realmente nosotros, bueno, yo termino la conversación. De verdad, bien importante. Si ustedes quieren consultar más información respecto al tema de las Afores, lo pueden hacer en la página de nuestro regulador. Estoy hablando en este caso de la CONSAR, o directamente en nuestra página de Aforesura MX, en cualquier red social o canal digital. Nos pueden encontrar como Aforesura MX, y ahí tenemos infinidad de información que les va a poder a ustedes orientar en la correcta toma de decisiones para efecto, en este caso, de su retiro. Entonces, con esto termino. Si hay alguna pregunta o inquietud y tenemos algunos minutos, con todo gusto la podemos contestar. Gracias, licenciado Gerardo, por tan interesante plática. Sin duda se denota la experiencia que tiene en este ámbito. Y antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, me gustaría recordar que este formato del tercer Congreso de Educación Financiera es híbrido. Eso quiere decir que el día de hoy nos acompañan alumnos y maestros del COVAEP número 35 en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Y bueno, también me dio muchísimo gusto ver a la comunidad educativa tan participativa en el chat. Y bueno, en la primera pregunta es de Luis Sutrera. ¿Cuánto tiempo van a seguir existiendo las pensiones? ¿Es efectivo seguir pensando en tener pensiones o es mejor invertir en acciones o en algún tipo de interés compuesto? Ok, a ver. ¿Cuánto tiempo van a seguir vigentes el tema de las pensiones? Pues mira, al menos por lo que me ha tocado a mí, yo tengo 20 años trabajando en este sistema y uno de los elementos que me toca ver mucho es temas regulatorios o cambios normativos, pero también iniciativas que se han presentado en diferentes tiempos respecto al manejo de las Afores, de las cuentas individuales y el tema de la pensión. Lo que yo les puedo decir por experiencia es que el tema de las pensiones se va a mantener vigente siempre. ¿Ah? Tendría que haber un cambio tan drástico de modelo que quisiéramos seguir que haga que el componente de las pensiones no sea viable. Ese es uno. Y otro elemento es, por derecho constitucional, tenemos el beneficio de una pensión. Y si no la podemos costear nosotros de manera directa a través de la acumulación de dinero en la cuenta individual, la tendrá que financiar el Estado. Y nosotros siempre hemos estado atentos a cuál es el presupuesto que el gobierno federal, al menos desde el 97 a la fecha, que es creación de las Afores, cómo ha ido incrementando este presupuesto y ciertos beneficios que se han dado respecto al tema de la pensión. Pongo un ejemplo muy, muy particular de los beneficios del modelo de pensión. Hasta el 31 de diciembre del año pasado, hablando particularmente cotizantes IMSS, que es donde impactó el tema de la reforma de pensiones, lo que nos decía es, la pensión que una persona va a recibir en el modelo de cuentas individuales o de las Afores, si cubre el requisito de las semanas, si cubre la edad, pero el dinero fue insuficiente, la pensión que estaba pactada eran alrededor de 3,300 pesos. Con la reforma, hay 330 combinaciones distintas de pensión garantizada. Y va en función a ciertas características de la persona, pero puede ir desde 2,700 pesos hasta 8,500. Entonces, creo que este elemento es bien importante. Luego, conviene
otro tipo de inversión o de instrumento para el retiro. Yo creo que lo importante es diversificar. ¿A qué me refiero con diversificar? Puedes tener tu cuenta individual en una Afore, créeme que no va a desaparecer. Y si en algún momento desaparece, nuestra obligación es regresarle el dinero a cada uno de los trabajadores que tenga acumulado, porque hay un principio fundamental en todo este proceso, que el dinero de la cuenta individual es propiedad del trabajador. ¿Y cómo sé quién es el trabajador? Porque tiene un estado de cuenta donde dice cuánto dinero tiene y viene su nombre. Entonces, si en algún momento, que no creo que pase, llegara a desaparecer, yo tengo que regresarle a todas las personas que tengan su estado de cuenta con su nombre, les tengo que regresar íntegro su dinero, ¿va? Pero hay productos complementarios, estoy hablando de algo que se llama PPR, que es Plan Personal de Retiro. El tema de comprar directo en acciones no lo veo mal, pero no es para todo público. Comprar acciones es entrar a una casa de bolsa y tener cierto capital mínimo necesario para poder hacerlo. Sé que en la actualidad hay diferentes aplicaciones que te permiten este tipo de posibilidad. Lo que nos ha tocado ver a nosotros es que ha habido mucho fraude en ese sentido. Entonces también, si lo queremos hacer, puede ser, pero siempre y cuando sea en instituciones reguladas. Es como que la recomendación que en este caso les genero, ¿va? Perfecto, licenciado. Muchísimas gracias por su respuesta, muy explícita. Bueno, ahora nos pregunta la maestra Cristal, y en el caso de que por cuestiones médicas te pensionen antes de que acumules las 1000 semanas, ¿qué es lo que procede? Ok, mira, si es por cuestiones médicas, entran otro tipo de seguros. Estoy hablando del seguro de riesgo de trabajo, si esta complicación médica se derivó por la actividad laboral, o entra el seguro de invalidez y vida, si es que se generó por algo que conocemos como accidente o enfermedad no profesional. Entonces, en este caso, aunque no se tengan las semanas, se tiene derecho a la protección porque hay otros seguros de seguridad social que nos protegen durante nuestra vida laboral. Si estamos hablando que se derivó de un riesgo de trabajo, no hay ningún requisito de semanas. Es decir, si yo entré a trabajar hoy y dentro de un mes tengo un accidente o una enfermedad laboral y eso me genera el derecho a una pensión, me la van a otorgar, porque no me piden requisito de semanas. Y en el caso de enfermedad o accidente profesional, lo mínimo que te piden son 3 años de servicio o 150 semanas cotizadas. Entonces, creo que ahí no habría tanto problema y la persona va a tener derecho a un ingreso mensual de manera vitalicia. Eso lo va a determinar tanto el IMSS o el ISSSTE, dependiendo quién autorice en este caso el tema de la pensión. Muy bien, licenciado. Agradecemos la respuesta. Y por último, nos pregunta la alumna Lisette. ¿Deben de tener saldo suficiente? ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente? Ok. Esa pregunta es bien interesante. Yo, o sea, sí la voy a contestar, nada más creo que debería tener un complemento. La misma pregunta es, si yo quiero tener una pensión de X monto de dinero, ¿cuánto dinero tendría o debería tener acumulado en la cuenta individual? Porque está asociado en esa correlación, ¿no? Pero para dar una idea, si en este momento yo me voy a pensionar por el modelo de cuentas individuales, y yo quiero tener una pensión, voy a poner un número muy sencillo, 10,000 pesos mensuales, yo debería tener alrededor de 2.5 millones de pesos en la cuenta individual. Entonces, si quiero una pensión más alta, obviamente el saldo de la cuenta individual se debería de incrementar, ¿no? O sea, la pregunta está interesante, solamente este complemento es, si yo quiero una pensión de X monto, ¿cuánto dinero tengo que acumular en la cuenta individual? Porque va en esa correlación, ¿va? Ok, entendido, licenciado. Muchísimas gracias de nuevo por atender nuestras preguntas, por hacerse el espacio de estar aquí con nosotros. Espero que en ediciones futuras podamos participar en conjunto de nuevo. Y bueno, con esto damos por finalizada la sesión de preguntas y respuestas. Y antes de despedirnos, nos gustaría presentar a la maestra Andrea Segura Mesa, quien es Country Manager de Alfi. También es exalumna de este plantel de COBAEP y nos explicará a continuación cómo es que se deben de realizar las misiones dentro de la app de Alfi. Adelante, maestra.
a todos. Listo, una disculpa a todos los... A ver, ahí, perfecto. Pues bueno, muy buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí. Disculpen estas complicaciones en este modelo híbrido, ¿no?, que estamos empezando. Entonces, bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la Secretaría por invitarnos a participar junto con todos ustedes en este Congreso de Educación Financiera. Y también para ponernos un poco en contexto y podamos ver todos los beneficios que tenemos dentro de la plataforma que vamos a estar utilizando en este tercer Congreso de Educación Financiera. De la parte de reforzar los conocimientos, vamos a hablar un poco de Alfi. Y bueno, para que estén y todos entremos en contexto, Alfi es una plataforma de alfabetización financiera gamificada como gatillador de un nuevo mercado financiero sostenible. Hemos sido reconocidos a nivel mundial. El por qué hemos creado esta aplicación de alfabetización financiera es de suma importancia para las generaciones venideras y las que ya estamos dentro del sistema profesional, empezar a tener una realidad y un acercamiento hacia el sistema financiero formal, pero ahora de una manera diferente. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, los invitamos, ahorita vamos a hacer una dinámica para que puedan todos acceder dentro de la plataforma. ¿Para qué? Bueno, al principio de la plataforma, lo que nosotros vamos a tener que hacer es registrarnos en Alfi, soyalfi.com o alfi.la, ahorita se los vamos a compartir por el chat y los estaremos llevando, invitando que descarguen también la aplicación. De todas las maneras, de manera digital, van a poder ingresar a esta. Ahora, para también ponerlos un poco en contexto y podamos llegar al área que queremos para darle este reforzamiento a los conocimientos que estamos teniendo dentro del Congreso, nos va a hacer un perfilamiento inicial súper rápido la plataforma y la aplicación, y lo que nos va a preguntar es de qué país somos, qué temas nos interesan, y eso es todo, para que así la plataforma pueda personalizarnos la experiencia y el flujo de experiencia con base a las decisiones que vamos a tomar. ¿Y por qué hablo de decisiones? Bueno, porque vamos a poder conocer nuestro perfil de inversor y nuestro perfil financiero, que puede ser conservador, moderado y agresivo, y así poder ir conociéndonos un poco más para poder aplicar todo lo que estamos aprendiendo dentro del Congreso en la vida real. Ahora, como les comentaba, van a aparecer 3 tarjetas dinámicas dentro de la aplicación y dentro de la plataforma. Uno, donde vamos a tener una noticia reciente, actual y que ustedes les sea de interés para poder revisar una información para poder tomar una decisión. En la siguiente tarjeta van a encontrar una información acerca de tomar una decisión sobre rechazar o comprar, y también una tercera tarjeta que nos ayudará a ver un gráfico en el cual nos podrá auxiliar para tomar una decisión. ¿Y por qué hablo de decisiones? Porque solamente la aplicación vamos a poder decidir si rechazar o si comprar. Es como el Tinder de la educación financiera. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un grupo en el que todos nos vamos a unir, todos los que estamos participando en este tercer Congreso de Educación Financiera, y diariamente vamos a asignar un desafío. Esto lo vamos a ver ahorita en vivo. Y vamos a resolver una mini clases de acuerdo a lo que hemos visto día con día en el Congreso, y así poder reforzar la educación financiera y reforzar los conocimientos que estamos obteniendo. Entonces, bueno, aquí me voy a detener un poco y voy a abrir la aplicación en mi computadora. Denme un segundo, por favor. Listo. Bueno, lo que vamos a hacer es ingresar a soyalfi.com. Los invito en sus casas y los que están presentes también a ir ingresando dentro de la aplicación. Esto es de manera web, esto lo pueden hacer en sus computadoras, está abierto en toda América Latina, o también pueden descargar la aplicación ya sea iOS, Huawei o Google Play, donde pueden buscar la palabra Alfi. Alfi viene de alfabetización financiera, descargar la aplicación y registrarnos. Vamos a hacer un registro, este va a ser de prueba. Aquí lo que voy a hacer es colocar mi correo electrónico. Los invito a hacer esta función.
Aquí estoy poniendo un correo que utilizamos de prueba, discúlpenme. Y vamos a generar una contraseña. Vamos a poner nuestro nombre y nuestro apellido dentro de la aplicación. Ahora vamos a poner nuestra edad, bueno, yo voy a poner la mía, y vamos a aceptar los términos y condiciones, y listo. Vamos a ingresar a la aplicación. Eso es todo lo que tenemos que hacer, y podemos empezar. Como les conté, tenemos un perfilamiento inicial. Nosotros, bueno, yo soy mexicana, entonces le doy que estoy en el país de México. Yo soy el rol en el que estamos fungiendo, si somos dependientes o independientes, y aquí vamos a poder seleccionar los temas que nos parezcan más entretenidos. Entonces, bueno, vamos a hacer este perfilamiento inicial. Ustedes también váyanlo haciendo junto conmigo, por favor, y listo. Vamos a tener un pequeño tutorial que nos va a explicar cómo vamos a interactuar con la plataforma o con la aplicación desde donde ustedes estén. Ustedes léanlo con calma, por favor. Y ahora sí, vamos a crear un grupo. Ahora que todos estamos conectados, los que estamos en línea, los que estamos en presencial, vamos a hacer lo siguiente. El día de hoy vamos a crear un grupo ahorita en vivo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es entrar al área menú, seleccionar grupos, y lo que yo voy a hacer es crear por fin el primer grupo de este congreso, el tercer congreso de educación financiera. Denme un segundo que lo estamos haciendo en este momento. Listo, va a ser un grupo abierto y voy a elegir un desafío. El desafío que vamos a tener que hacer nosotros es las clases de este tercer congreso. Voy a elegir también el tiempo límite. Vamos a dar un día para resolver este desafío dentro de la aplicación y vamos a elegir un nivel. Le vamos a dar este nivel. Entonces, bueno, aquí tenemos un área de beneficios. Una vez que nosotros ya estemos dentro de nuestro grupo, dentro de la semana vamos a tener muchas sorpresas y muchos premios a todas las personas que estén participando. Entonces, por el día de hoy, para empezar a involucrarnos un poco en la plataforma, lo vamos a pagar para que todos se unan. Una vez que estemos todos, el día de mañana podemos empezar a hacer otro tipo de prácticas y dinámicas. Voy a crear este grupo. Listo, he creado el grupo de tercer Congreso de Educación Financiera. Nada más le voy a poner el logo para que también lo puedan ubicar de manera más rápida, y los voy invitando también a todos a que vayan buscando dentro de la aplicación el grupo. Listo, ya tenemos el logo. Lo que tienen que hacer, vuelvo a hacer el recorrido. Nosotros, cuando nos registremos, estaremos en la parte del área de jugar, ¿sí? Nos vamos a la opción de menú y vamos al área de grupos. Una vez que estamos en los grupos, buscamos el grupo del tercer Congreso de Educación Financiera. Este les va a aparecer así en últimos grupos y ustedes le dan clic en unirse. Una vez que les da clic en unirse, ya los vamos a poder ver aquí. Aquí tenemos al primer participante, que es David, y ustedes van a tener que hacer estos desafíos que tenemos el día de hoy. Ahora, ¿qué clase tenemos que tomar el día de hoy? Bueno, nos vamos hacia la clase que tenemos que responder el día de hoy. Aquí nos vamos al congreso y tenemos habilitado el primer día. Este día los temas que vimos fue Banjico y la sociedad, hablemos de pensiones, y vamos a tomar esta clase. Esta clase es una mini clase, es muy rápida de tomar, es un reforzamiento de lo que vimos en el transcurso del día, y ahora sí vamos a resolver el test. Yo no lo voy a resolver porque aquí ya verían las respuestas, pero ustedes sí hagan este test y nosotros lo vamos a poder ir dando el seguimiento dentro de la parte de los grupos. Entonces, bueno, aquí ya tenemos 23 participantes, tenemos un día para realizar este desafío. Ustedes sigan ingresando, vamos a poder ver todos los participantes que estén dentro del grupo, vamos a ver quién va en el número 1 en el ranking, vamos a estar explicando un poco más acerca de la plataforma, vayan también haciendo sus dudas, las podemos ir contestando sin ningún problema. Escríbanos en todas nuestras redes sociales si tienen alguna duda y estaremos muy pendientes para poder contestárselas. También recuerden que ustedes también pueden hacer sus grupos, pueden ir a clases. Aquí hay muchas clases que hemos tenido ya aprobadas por la Secretaría, entonces por favor
pueden empezar a hacerlas. El día de hoy también vimos un poco de Afore. Adelante, no hay ningún problema. Y estén muy atentos porque vamos a tener muchas sorpresas en esta semana. Mucha gente va a poder salir beneficiada de estar reforzando sus conocimientos de educación financiera y pues muchas gracias. El día de hoy eso va a ser para la plataforma. Los esperamos en el grupo. Recuerden, únanse, hagan los desafíos y vamos a tener muchas sorpresas para ustedes. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Andrea Segura, por esa explicación. Sin lugar a dudas es una plataforma bastante intuitiva y fácil de ocupar. Les recordamos que de la manera más atenta que resuelvan estas misiones para que se puedan ver beneficiados y de igual manera pueden recibir su constancia de participación en este tercer Congreso de Educación Financiera. Antes de despedirnos, quisiera agradecer de nuevo al doctor Andrés Aguirre y a la licenciada Mayra Ledesma por permitirnos el uso de las instalaciones del COBAEP número 35. Bueno, por fin es momento de despedirnos. Con esto culminamos el primer día de actividades del tercer Congreso de Educación Financiera. No sin antes agradecer de nuevo al licenciado Chavarría y a la maestra Andrea Segura por su participación en esta charla vespertina. Y bueno, nos vemos el día de mañana con las conferencias de ciberseguridad y finanzas para el emprendimiento, las cuales darán inicio a las 10 de la mañana y por la tarde a las 4 en punto. También contaremos con la participación de la Conducef y el IESCA. Mi nombre es Alan Arcos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta mañana.